¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y bueno, bienvenidos a una semana más de novedades y una semana más donde vamos a ver todas las ofertas que llegarán. Principalmente, chicos, esta semana por fin llega el nuevo mutante mensual correspondiente al mes de febrero, si se podría decir, ¿no? El señor bestial, el cual ya yo les he subido video análisis en el canal, pero en este video vamos a mostrar, aparte de los precios ya al 100% confirmados, un poco también sobre sus estadísticas, ¿no? Para que sepan si vale la pena o no, ya que pues obviamente en este tipo de videos doy la recomendación de todo lo que veremos esta semana. También aparte de ello tenemos el regreso de la mutante Kraken, el regreso de Núcleo Seráfico, por ahí también el regreso de Bunker y Midas, aunque ya saben que estos solamente vienen a dinero real, entre otras cositas. Y también algo que olvidé mostrarles la semana pasada es la confirmación de los próximos experiments, pues de aquí a técnicamente 4 meses y medio, lo cual es una noticia algo controversial, pero ya hablaremos de ello cuando lleguemos a ese momento, entre otras cositas. Claramente esta semana hay más paquetes y otras ofertas, pero que no tienen tanta importancia pues como lo que acabo de mencionar. Pero antes de empezar, chicos, les recuerdo, no olviden dejar ese poderoso like, pero los invito a suscribirse para que no se pierdan de los videos de las ofertas y novedades cada semana en el videojuego, ya que cada semana actualizan el servidor en el tema de estas ofertas y por supuesto nosotros siempre hacemos un video para recalcar qué es lo que vale la pena o no. Y al final, chicos, daremos una información súper importante, pero les recuerdo, chicos, no olviden desde ya, en lo que puedan, en todas las publicaciones de Mutants Genetic Gladiators e incluso también mediante la Play Store, no olviden comentar el tema de que devuelvan los laboratorios médicos a la tienda y que mejoren la seguridad del juego, porque como ya saben, el juego está plagadísimo, lleno de hacks en muchas partes, así que sean conscientes con si van a meter dinero o no. Y de resto, con las ofertas, comencemos desde ya. Y damos inicio, chicos, este sábado 18 de enero con la Jingal, mutante doble galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Esta llegará en su versión básica por 800 de oro. Una mutante que no está mal, pero mayormente cuando vas empezando o algo así y completa la campaña, te ganas un Eteliot y el Eteliot ya hace todo su trabajo. Pero bueno, bingo de la Jingal. Ella en su investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea 10 tarros de experiencia. Así que si solamente te falta ella para el oro y necesitas oro urgentemente, pues puede valer la pena. De resto, pues a que te toquen el Mutant Magnes o que venga a créditos para tener más ganancia. Sábado 19, no, perdón, domingo 19 estará presente en la tienda la Kraken en su versión básica por 800 de oro, mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de absorción de vida, mutante que no sirve para luchar, nunca ha sido tocada estadísticamente y bueno, la verdad no la recomiendo, pero el tema está en sus bingos. En su investigación tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea 2 triple experiencia. De hecho, ella comparte esa línea de bingo horizontal con la Jingal. Pero lo importante de la Kraken, chicos, es que está presente en el bingo de Amazonas Plata, el bingo de mutantes femeninas, donde puedes llegar a obtener un horno de oro. Ya sus respectivas líneas apenas son 2 estrellitas de oro y su otra línea una ficha de reactor. Pero por ahí Kraken tenía mucho tiempo sin venir, por lo cual creo que a muchas personas simplemente le hacía falta la Kraken para ganar el horno de oro. Así que claramente por 800 de oro no duden en comprarla. Para el lunes 20 se viene el coleccionista en su versión de bronce por 1200 de oro, mutante necro con sable que tiene la habilidad de absorción de vida, pésimo mutante para luchar y pésimas recompensas en sus bingos, así que ni lo miren, no vale la pena. Martes 21 llega Hadet en su versión de plata por 1400 de oro, mutante mítico con necro que tiene la habilidad de herida, la verdad muy mal mutante, de los peores se podría decir, no tanto pero muy malo, y por bingo tampoco tiene nada, puras recompensas de créditos, así que gastar esa cantidad de oro por él no tiene ningún sentido.
Continuamos con los mutantes diarios, chicos, y este miércoles 22 llegará las Moiras en su versión de plata por 1200 de oro. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento, mutante que es demasiado débil, así que no vale la pena para luchar, y por bingo tampoco vale la pena, ignorémosla totalmente. Jueves 23 llega Enano y Cerebro, versión básica por 950 de oro, mutante necro con zoomorfo que tiene la habilidad de herida. Y chicos, disculpen que sea repetitivo, pero esto pasa casi con todos los mutantes diarios, no sirve, es muy malo estadísticamente para luchar, y del bingo no tiene nada que te beneficie, así que también pueden ignorarlo. Y para finalizar con los mutantes diarios, el viernes 24 estará presente en la tienda Paramic en su versión básica por 900 de oro, mutante galáctico con zoomorfo que tiene la habilidad de absorción de vida, mutante que no es ultra malo, pero no es ni siquiera regular. La verdad, directamente les digo que no vale la pena para nada, y apenas en su bingo tiene una línea que te ofrece 800 de oro, así que claro, pagar 900 de oro por bingo la verdad no vale la pena, así que tranquilitos, esperen a que estos mutantes vengan a créditos en algún futuro y así aumenta su colección, o que les toque por supuesto en el Mutant Madness, pero por ahora no valen la pena. Ok amigos, vamos directamente con otros paquetes y ofertas. Por acá tenemos la caja misteriosa Cyber Elite por un precio de 700 de oro. Ya saben que yo siempre les digo que estas cajas misteriosas pues nunca la actualizan, la verdad están muy mal hechas y no sirven, pero igualmente aquí les estaré mostrando el contenido, o mejor dicho, lo que te puede tocar, porque les recuerdo que esto te da un mutante aleatoriamente, así que pues sinceramente esta tampoco vale la pena. Luego tenemos el paquete caballero por un precio de 2000 de oro. Este paquete te da al Lancelot, al Gladiador y al Excalibur, ¿no? No vale la pena este paquete. Obviamente si van a gastar 2000 de oro, para eso reúnen 500 más de oro y se compran ahora mismo la Llama Sensei, o reúnen 1200 más y se compran al Black Ice, que bueno, son dos mutantes muy fuertes que están actualmente en la tienda, o incluso el nuevo mutante mensual que lo veremos más adelante, pero esto no vale la pena. Chicos, tenemos como mutante semanal al mutante legendario Núcleo Seráfico. Este llegará en su versión básica por 5 dólares. Como ya saben, mutante mítico con galáctico que no vale la pena, chicos. Este fue el mutante mensual del mes de enero del año pasado, del 2024. Y bueno, tienen videos en el canal jugando con él. Y la verdad, un mutante bastante malo. Claro, un diseño increíble porque bueno, este típico ángel bíblico, pero malísimo, chicos. Muy malo. Así que imagínate gastar dinero real por él, no lo diga. Luego, explosión hormonal, ya saben que esto no vale la pena. Entre otros paquetes, chicos, pero ya aquí serían mutantes, ¿no? Tenemos el cambio de zodiaco. Aquapunzel estará llegando en su versión básica por 1000 de oro y la Aquapunzel en su versión de plata por 2100 de oro. Ya saben que ningún zodiaco vale la pena para luchar y solo es por colección y por bingo, así que revisen si desean comprar un zodiaco o no. Obviamente no es muy complicado, tienen su propio bingo de zodiaquitos y de investigación. Y chicos, aquí lo están viendo, el nuevo mutante mensual, el Señor Bestial, mutante claramente legendario, doble zoomorfo con la habilidad de respuesta. En su versión básica este estará presente en la tienda por 10 dólares y en su versión de oro por 3200 de oro. Como lo he dicho, Celsius no ha dado un comunicado, pero ya este es el segundo mutante consecutivo mensual de este año que cuesta 3200 de oro. También Black Ice tiene ese precio y no sabemos si de forma indirecta Celsius nos está diciendo que ahora los mutantes mensuales costarán 3200 de oro. No se nos ha dicho nada, pero bueno, es Celsius, nunca nos comunica nada y simplemente se aprovechan. Detallitos que pueden llegar a molestar, ¿no? Pero igualmente, chicos, les recuerdo que hace unos días les subí el video análisis en el canal del Señor Bestial. La verdad, si quieren saber al 100% las estadísticas y lo recomendable, pueden verse ese video, pero claramente en este video también vamos a hablar de él por encima. Ya vimos los precios, pues ahora aquí les mostraré por encima lo que son las versiones del mutante, ¿no? La verdad, un mutante que por diseño, ok, está normalito. Para mí, la verdad no me gusta, ¿no? Más que todo porque las versiones no cambian relativamente nada y pues la verdad me parece más bien gracioso, ¿no? El leoncito, el tiburón, ¿qué será? Lo de arriba, un dinosaurio, un caimán dinosaurio, ¿no? Y un buitre, ¿no? Un buitre que está ahí, que parece estar en la frente del león, pero está a un costado. Aquí lo están viendo,
doble zoomorfo, individual, segundo ataque múltiple, como un mutante normal, ¿no? 3.57 de velocidad y 40% de respuesta. Y ya aquí directamente de la Mutopedia, que ustedes mismos lo pueden ver, pues bueno, resumen rápido, chicos. Señor Bestial, un mutante que la verdad va a ser el mejor zoomorfo de respuesta porque tiene 40% de respuesta, casi 2000 de daño individual, 4800 de vida, que esos son como 400 puntos más que un descolorido, que es el mejor de respuesta actualmente, o 200 puntos más de vida que un Leviatán, que también está decente, pero no tanto en respuesta. Lo único malo es su velocidad, chicos, pero como lo he dicho, daño individual de casi 2000 puntos, pero la sorpresa es el ataque múltiple, chicos, porque el Señor Bestial posee el segundo mayor múltiple del videojuego ahora mismo, superando por una tontería, superando que si por 40 puntos al Capitán Barba Negra y superando como por 30 o 25 puntos al Emperador Helado. Claramente el primer lugar lo tiene el Breakmaster, así que más información sobre este mutante, chicos, en mi video análisis, pero por ahora les puedo decir que es un mutante bastante decente. Claramente, si ya tienes descolorido, pues a lo mejor no te va a preocupar tanto este mutante, pero les recuerdo su ataque múltiple, que es el segundo ataque más alto múltiple del videojuego, así que no es como un descolorido que tiene puro individual, y este a lo mejor con su múltiple destrozaría más sables de lo normal. Les recuerdo que aquí en el canal jugaremos con él, lo compraremos el primer día y lo intentaremos tener al máximo desde ya. Manu, ¿pero lo recomiendas más que la Llama Sensei? Claramente no, ya en mi video análisis digo eso, y luego en mi video jugando con Llama Sensei también les digo, claramente Llama Sensei es el mejor zoomorfo del videojuego y es un poco más necesario en el meta actual, pero el Señor Bestial no va a estar nada mal, está más que decente, está ya definitivamente, puede entrar sin lugar a dudas en los mejores zoomorfos, pero claro, no mejor que la Llama Sensei, que no se les olvide eso. Más ofertitas, chicos. Paquete adaptivo de herida. Pues obviamente de esto ni hablaré porque son orbes de herida, chicos. O sea, literal, la peor habilidad del videojuego y algo que nunca usarán. Así que gastar 900 de oro por eso, claro que no lo vale. Luego tenemos la caja necro legendaria por un precio de 500 de oro. Nuevamente lo repito, no valen la pena, pero nuevamente les muestro aquí el contenido, chicos. Todo es aleatorio, todo es al azar, todo depende de la suerte, y algo en el cual dependes de la suerte, claramente es imposible de recomendar. Luego tenemos este paquete maestro de la fabricación. Paquete bastante obsoleto que la verdad no entiendo por qué no lo mejoran. Ah, ya sé por qué, porque Celsius Online es la empresa a cargo. Permaban totalitario para Celsius. Y otra vez la caja de estrella, madre mía, ahora están metiendo cada semana la caja de estrella. Chicos, les recuerdo que esta caja te da aleatoriamente una de cualquiera de las estrellas aleatorias del videojuego. Ya saben, bronce, plata, oro, platino. La verdad, una caja demasiado ultra mala, o sea, no lo vale. Más paquetes, chicos, aquí estamos viendo este montón de paquetes a dinero real, ¿no? Donde viene el Bunker por 5 dólares, ¿no? Este mutante exclusivo, más 480 de oro. Luego tenemos al Midas por 10 dólares con 10 fichas Japot y 1050 de oro. Y bueno, ya por 20 dólares el Crisus, por 50 dólares el Big Boss y por 100 dólares el mutante exclusivo Colossus. Claramente, paquetes que no valen la pena. Obviamente Bunker, les recuerdo que es el segundo mutante que produce más créditos en el videojuego, pero claro, es exclusivo, solamente uno solo va a hacer la función y claro, 5 dólares por cada Bunker es una locura. En cuanto al Midas, pues les recuerdo que actualmente es el mejor productor de créditos, no es porque el que más produce, sino que porque se puede multiplicar. Pero bueno, chicos, 10 dólares, eso depende. Si no tienen cazarrecompensas, pues lo pueden considerar. Manu, ¿qué pasó con la huelga? Pues la huelga, obviamente ya hemos hablado de ello, de que pues bueno, tristemente no hemos podido lograr el cometido, pero creo que ustedes mismos ya saben cómo está la situación actualmente en el videojuego, en el que literal las personas con hacks que pueden obtener cualquier mutante, cualquier cantidad de oro, cualquier cantidad de créditos, lo que sea, pues ni siquiera son baneados ni nada por el estilo, así que ya eso depende de ustedes, chicos. Ya la huelga no, o sea, no es que no continúe, no es que la he desechado, sino que ya literal es tan obvia la situación de que pues los hackers están dominando el juego que meter dinero al videojuego pues ya es tu decisión de que si quieres meter dinero en donde tristemente los jugadores legales
no tienen nada más que pisoteo y pisoteo. Así que ya esto ya es a su recomendación, chicos, ya si no les molesta monetariamente. Y bueno, amigos, como lo he dicho, aquí están viendo los próximos experiments. Ya saben, el PvE que está en el centro, porque la gente le dice incursión o raid a esto, pero no. Incursión es la de donde dan mutantes heroicos. O sea, ustedes me entienden, la de 300 combates. Experiment es el del centro y el de la izquierda se llama Challenge. Así que al parecer no, Celsius dejó programado estos experiments para los próximos 4 meses y medio. Bueno, en realidad ya casi se cumple la del Yggdrasil, así que sería la de los próximos 4 meses, lo cual uno dice, wow, cómo les gusta trabajar diariamente a estos papus, ¿no? Que dejaron los experiments ya programados en los siguientes 4 meses. Me dirán, Manu, ¿pero cuál será el siguiente? Pues eso no se sabe, chicos. Simplemente dejaron programado estos experiments para los 4 meses que vienen y cuestión de ver cuál llega antes que el otro. O sea, obviamente no hay un orden ni nada por el estilo. De hecho, el último que están viendo, ¿no? Que es por genética, pues fue el primero en llegar, que fue el del Yggdrasil. Ya obviamente puede llegar cualquiera en estos siguientes días, el Orión, el Gakarian, el Triad, el Guardiamenki o el Roadmaster, puede llegar cualquiera de estos y obviamente, bueno, a esperar. Igualmente les recuerdo que puede haber retrasos, porque les recuerdo que claro, son lo de los siguientes 4 meses, pero les recuerdo que supuestamente, ok, lo típico, ¿no? Evento de San Valentín va a quitar tiempo, evento de Pascua va a quitar tiempo, por lo cual esto vendrían siendo los experiments pues más o menos de casi 6 meses, así que obviamente tomen en consideración eso. Y bueno, amigos, la cronología, ¿no? La fecha donde veremos todo lo que les acabo de mencionar. Obviamente para este día sábado 18, que empieza la semana de ofertas, la Jingal con la caja Cyber de Élite. El domingo 19, la Kraken y el paquete Caballeros. El día lunes 20 de enero, ¿no? Este coleccionista, el núcleo seráfico como mutante semanal y las ofertas a dinero real de paquetes excepcionales, ¿no? Donde está el Big Boss, el Colossus, el Midas, el Crisus y el Bunker. Martes 21 el Hasdet con el paquete de herida y obviamente el cambio de zodiaco de esa Aquapuncel. El miércoles 22 es cuando llegará las Moiras, pero principalmente ese miércoles 22 es cuando llegará el nuevo mutante mensual, el Señor Bestial, que les recuerdo que ese día tendrán videos comprándolo y haciéndolo en platino, y lo más pronto posible tendrán videos jugando con él en el PvP. Así que les recuerdo que será un mutante mensual, así que pueden tener paciencia para que sepan si vale la pena, ¿no?, de hacer otra compra de otro mutante así. Jueves 23 el Enano y Cerebro con la caja Necro normal, ¿no? Una caja Necro legendaria. Y el día viernes 24 para finalizar el Paramic con el paquete Maestros de la Fabricación y la caja misteriosa de estrellas. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos, crédito o oro, que bueno, lastimosamente esta semana no hubo ningún mutante a crédito, lo cual es una lástima, pero tenemos ese regreso de la Kraken, la llegada del nuevo mutante mensual, que pues obviamente ya queremos probar, pero de resto una semana bastante tranquila, que bueno, el que tenga dinero pues es importante para el tema del Midas si no tienen producción de créditos. Y bueno, chicos, ya saben la situación actual del videojuego, que está plagadísimo de hacks, así que obviamente ya es decisión suya si meter dinero quieran o no, esperando la respuesta Celsius. Y que no se les olvide, chicos, en las publicaciones en la Play Store, donde puedan siempre de ahora en adelante colocar que devuelvan los laboratorios médicos y actualicen la seguridad del videojuego, porque hasta ahora Celsius no está dando señales más que meter ofertas y meter cosas simplemente para que los jugadores gasten, y el juego está sumado en un caos total y una plaga total de hacks. Así que la verdad, disculpen si soy pesado con el tema, pero esto es algo bastante serio actualmente. Así que amigos, ya saben, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido, no olviden activar la campanita para no perderse los videos de ofertas semanales cada semana, valga la redundancia. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, the baller did the chain, torn off for the watch, Uzi plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up.
Hey yo,